Por cierto, y es importante, hoy la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, del Ejecutivo Federal, denunció que los magistrados electorales de la Regional Especializada del Tribunal Electoral, que resolvieron infraccionar al presidente López Obrador por presuntamente vulnerar los principios de imparcialidad durante la elección, dice la Consejería Jurídica, no tomaron en cuenta las pruebas aportadas por el presidente e incluso le adjudicaron intencionalidad a sus palabras. O sea, es una confrontación directa que ya ha tenido consecuencias en el pasado. Recordemos que una alteración en las palabras del presidente es lo que había llevado ya al tribunal a sancionar al presidente López Obrador, pero la manipulación de palabras se dio, en este caso, en el Instituto Nacional Electoral. Pero es otra vez la Consejería Jurídica diciendo, los magistrados electorales le restringen al presidente su derecho de libre manifestación, le están adjudicando una intencionalidad a sus palabras que no existe y además no le están permitiendo al presidente aportar pruebas. Eso es lo que dice hoy la Consejería Jurídica. De hecho, desde la semana pasada, cuando el presidente López Obrador fue notificado de esta resolución, que es de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, dijo, a ver, bueno, ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde está demostrado que yo coaccioné el voto a favor de Claudia Sheinbaum? Y hoy la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, efectivamente, al anunciar que va a presentar un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues dice esto, Alejandro, esto que resolvió el 11 de julio, la semana pasada, esta sala especializada, cuando dijo que el López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido en 2 conferencias de prensa mañaneras. Según los magistrados de esta sala regional, es tremendo eso, Álvaro. Consideró, claro, por eso es importante puntualizarlo, pero mira, Alejandro, lo que se perfila es que una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral vuelva a revisar, pues lo más seguro es que le dé palo a los magistrados de la Sala Regional Especializada, porque no se acredita eso que le imputan al presidente López Obrador. Porque es tremenda la acusación, Álvaro, de la Sala Especializada. Es tremenda. O sea, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda. O sea, como si fueran enchiladas, ¿no? Usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, como si fuera Salinas o si fuera... O sea, es tremenda la acusación. Coaccionó el voto de la ciudadanía. Realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental. O sea, le da trato, las salas especializadas, le da trato al presidente López Obrador de cualquier... De delincuente electoral, de mapache electoral, básicamente. Es tremenda la acusación de la sala especializada. Y bueno, también hay que ver quiénes son los que integran esta sala especializada. Pues son magistrados, en este caso se trata de la sala especializada, es Mónica Lozano Ayala, Luis Espíndola Morales, que es el presidente de la sala regional, Rubén Jesús Lara Patrón. Entonces son pues magistrados que llegan a esta conclusión, pero por eso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está impugnando, claro, y seguramente está impugnando, y la Sala Superior pues debe resolver en definitiva.
La sala regional señala también, o sea, lo de la semana pasada, a Jesús Ramírez, a el de Sepropie, a Sigfrido Barjau de la Rosa, a Genaro Villamil, a Jessica Ramírez y a Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefes de distintas áreas. El caso de Villamil es el presidente del sistema público de radiodifusión. Sí es todavía, ¿verdad? Villamil sí, cómo no, sigue siendo. Sí, todavía. Hoy la Consejería Jurídica justamente dice lo siguiente, dice, ya en los textuales dice, magistrados afines a grupos opositores del actual gobierno usan su cargo para restringir al presidente de la República y al pueblo de México el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas, a la información y a la libertad de prensa, con lo cual tratan de impedir el desarrollo del sistema de vida democrático que establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego agrega comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo sobre lo que resolvió esta sala regional. En unas cuantas horas, sin hacer una valoración de las manifestaciones y pruebas rendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y únicamente apoyándose en lo que dijeron los quejosos, resuelven en contra del primer mandatario y de otros servidores públicos 19 quejas sobre 36 conferencias de prensa matutinas. O sea, en un 2x3. Agrega la Consejería Jurídica, a pesar de tratarse de un procedimiento caducado, los magistrados electorales Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala resuelven infraccionar al titular del Ejecutivo por expresar sus ideas, informar a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias de prensa de los meses de junio, julio y agosto, septiembre y octubre de 2023, lo cual resulta absolutamente arbitrario y violatorio de los derechos reconocidos no solo constitucionalmente, sino en los tratados internacionales. En otro párrafo también de la Consejería Jurídica agrega, con argumentos baladíes, los magistrados electorales adjudican a las palabras del presidente una intencionalidad distinta a lo manifestado. Es decir, están tergiversando. Continúo citando textualmente. Se convierten en adivinos de la voluntad del presidente. Argumentan que, si mencionó alguna palabra, en realidad esta se refería a Morena y que, por tanto, hacía propaganda a favor de ese partido. Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal jamás se pronunció a favor o en contra de algún partido político o candidato o candidata en esas conferencias y solo manifestó libremente sus ideas políticas, derecho que tiene todo ciudadano en un régimen democrático como el nuestro. Es que, Álvaro, para acusar al presidente de México de ser un mapache electoral, o sea, necesitas un Roberto Madrazo, un Carlos Salinas, un Vicente Fox, un Felipe Calderón. O sea, Cedillo también. Un Cedillo y un Miguel de la Madrid y Peña. Todos hacia atrás, y Peña. O sea, para acusar al presidente de México de ser un mapache electoral, no puedes simplemente decir, ay, no, es que vulneró los... Espérame. O sea, tienes que presentar pruebas. Se trata de 3 individuos que van en contra de un proceso en el que votaron millones de mexicanos, Álvaro, y de repente dicen, no, el presidente salió, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad. O sea, usó los programas sociales, usó recursos públicos. Mínimo, los magistrados están obligados a presentar pruebas, Álvaro. Y las pruebas, pues sí, para decir algo así, Álvaro, o sea, necesitas llevar documentos, cajas. O sea, ya una vez por una elección en Tabasco se llenó el Zócalo de cajas y de exhibición de pruebas. O sea, ¿cómo le van a hacer estos 3 individuos para demostrar que el presidente de México
usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió, o sea, es una irresponsabilidad rotunda simplemente soltarlo así como si fueran enchiladas, la verdad. Sí, ¿quiénes son esos magistrados? Bueno, para empezar, el magistrado presidente de esta sala, Luis Espíndola Morales, es un queretano que fue consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues identificado con el Partido Acción Nacional. Hay otra magistrada, Mónica Lozano Ayala, y el magistrado Rubén Jesús Lara Patrón. Mira, si efectivamente la sala superior del Tribunal Electoral actúa, digamos, de manera rigurosa, pues se va a caer esta imputación al presidente López Obrador. Las salas regionales tienen una composición mucho más PRIAN. También la sala superior, por eso hasta sus pleitos. Son todavía magistrados que eligieron los senadores del PRIAN. Entonces, pues tienen ese sello y actúan de una manera facciosa. Entonces, parte de por qué, más en este momento en que está en curso la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, pues están actuando alternadamente con el PRIAN también que los defienda, a pesar de la paliza que recibieron en el 2 de junio, pero el poder lo ven, el PRIAN como suyo, como la oposición, y el Poder Judicial se siente la oposición, cuando su deber como poder del Estado es impartir justicia, no andar haciendo política, como la semana pasada informamos que van a ir en contra de que haya una sobrerepresentación de Morena y de sus aliados en las cámaras del Congreso. Pues no, ese no es su papel. Están haciendo política. Si quieren hacer política, pues métanse al PRI, métanse al PAN, pues ya, que sí, creen claro, un nuevo partido político. Claro, el partido pero de fíjate, los juzgadores. Y están con una combate a la reforma al Poder Judicial mentirosa, diciendo que los otros candidatos van a ser impulsados por partidos. No, ni siquiera han leído la iniciativa, pero es parte de hacer política de parte de los juzgadores. También están insolentes, Álvaro. O sea, hay una dosis de insolencia en el tema, porque lanzarse contra el presidente de México, y es lanzarse al final contra la voluntad de millones de mexicanos, lanzarse de esa manera y acusarlo de mapache electoral, honestamente ya es de una insolencia brutal. Lo oía yo en el mismo ministro Luis María Aguilar, que decía, sí, quieren que se nombre a los jueces y a los ministros y a los magistrados que sean electos por voto popular. Bueno, pues que también sean electos de la misma manera que sean electos los secretarios de Estado. Con la pequeña salvedad, Álvaro, se le olvida al ministro Luis María Aguilar Morales, se le olvida que el mandato para que ellos sean electos por voluntad popular, se lo dan 36 millones de mexicanos. El mandato que sustenta que ellos sean electos por voluntad popular es mandato de 36 millones de individuos. No es nada más la idea de un magistrado que de repente sale, o de un ministro que sale y dice, bueno, ahora que sean los secretarios de Estado los que se elijan por voto popular. Papi, ¿cómo por qué? ¿Porque lo dices tú? ¿Porque lo dice un ministro? ¿Porque lo dice un individuo? Es como los juzgadores, Álvaro. Ayer lo que decías tú, no me acuerdo si lo dijiste en público o nomás lo comentamos tú y yo en corto antes del programa. O sea,
que inicien una movilización ahorita. ¿Por qué no la inician ahorita? Hoy lunes, Están de hoy vacaciones. martes. Se fueron de vacaciones. Claro. O sea, es de una insolencia, Álvaro. Es de una falta de respeto. Se faltan el respeto ellos mismos, Álvaro. A ellos mismos se faltan el respeto. O sea, eso del ministro Aguilar. No, entonces vamos a elegir a los secretarios de Estado también por voto popular. Sí, tú y cuántos, güey. Porque la reforma judicial tiene un respaldo de 36 millones de votos. Tú eres uno, y tienes un solo voto. O sea, es de una insolencia brutal, Álvaro. Tremenda. Sí, sí, justamente el ministro próximo al retiro, por cierto, Luis María Aguilar, este ministro apapachado, acariciado por el magnate Ricardo Salinas Pliego, el que lo protegió durante casi un año de no revisar uno de los tantos litigios que tiene por deudas al fisco, el dueño de Televisión Azteca, y que a su vez seguramente es recompensado. Este ministro dijo hoy, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo ni en que se elija a los secretarios de Estado por voto popular, tampoco a los jueces por voto popular. Dice, pero si vamos a aplicar esa regla, que se aplique a todos por igual. Entonces, sí hay, mira, de pronto hay argumentos atendibles de parte de juzgadores, tanto ministros como magistrados y jueces que yo he escuchado. Por ejemplo, alguien que ha estado participando muy activamente en los foros convocados por la Cámara de Diputados, que es el ministro Lainez Potisek, debate, propone, reconoce. Entonces, no se le... tiene unas formas muy peculiares, pero se advierte en él un propósito de, digamos que de ilustrar lo que él está en contra y también en lo que está de acuerdo. Pero hay otros como Luis María Aguilar Morales, que toda su vida ha estado, eso sí es verdad, en el Poder Judicial. Ha estado siempre muy bien conectado con las élites. ¿Cuáles son las élites? Las élites políticas del PRIAN y las élites económicas para las que él, como otros ministros y ministras, han trabajado. Entonces, claro, muy desafiantes y es que no les queda como otra. lo hicieron, claro, como lo hicieron la semana pasada, el viernes, el Día del Abogado, que hubo una movilización. Y ahí se quedó el asunto porque este lunes comenzó el periodo vacacional. Son 2 semanas. 2 semanas. Carajo. Bueno, lo que sí es que sí hay una verdadera revisión, una verdadera revolución. En muchos sentidos, de qué es lo que ha pasado en México con el sistema, con el aparato de justicia en general, que es caro porque se nos olvida de repente que incluye no solamente a la Suprema Corte, magistrados, ministros, juzgadores, sino también a las fiscalías, porque es parte de lo mismo. Y no todas las fiscalías, yo diría, híjole, dame una fiscalía en la que puedas confiar. Digo, por ahí de repente tienes la de la capital mexicana, lo que pasa aquí en la Ciudad de México, pero incluso esa fiscalía, en los últimos años que ha habido gobiernos de izquierda, esa fiscalía ha estado en manos de gente muy cuestionable. O sea, todo el periodo de Mancera, por ejemplo,
todo ese periodo fue muy cuestionable. O sea, y sí hay un tema con las fiscalías. De hecho, Romina Gándara escribe justo un texto el día de hoy que vale la pena ver en este mismo contexto porque sí, pues sí, es del Poder Judicial, sí, claro, pero también son las fiscalías. Vamos a ver esto Así es. y regresamos. La reforma al Poder Judicial es importante en materia de justicia, pero no será suficiente por sí sola para resolver los problemas profundos que afectan al sistema de justicia en conjunto en México, señalaron analistas y expertos en la materia, quienes advirtieron que la reforma al Poder Judicial debe ir acompañada forzosamente de cambios profundos, no meramente simbólicos, en las policías y fiscalías estatales, instituciones que son el primer contacto de los ciudadanos en busca de justicia. Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de la Organización de Litigio Estratégico TOJIL, así como Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializados en temas de justicia e impunidad, coincidieron en que aunque es alentador que se debata y promueva la reforma judicial en México, es fundamental reconocer que el verdadero problema en materia de justicia es la ineficacia del sistema actual. Gran parte de las deficiencias, indicaron, se encuentran en las policías y en las fiscalías locales. Es uno de los principales pendientes de la reforma. Creo que mucho se ha hablado de las necesidades de transformar la justicia en México, pero creo que más que un problema de justicia, lo que hoy tenemos es un problema en la procuración de justicia. Y efectivamente este problema pues ocurre desde las policías hasta los ministerios públicos. Por ejemplo, es muy interesante saber que aproximadamente, según datos del INEGI, el 90% de los delitos ni siquiera se denuncian. Y de los delitos que se denuncian, solamente un porcentaje verdaderamente muy pequeño es el que acaba en manos del Poder Judicial. Entonces creo que verdaderamente donde estamos teniendo un gran problema de impunidad es en la parte de recepción de las denuncias e investigación de los casos. Desde TOJIL pues hemos trabajado durante varios años en el seguimiento a qué pasa con las fiscalías. Tenemos incluso un chatbot hoy operando en 6 entidades que detecta casos de corrupción cometidos por policías y ministerios públicos, y lo que vemos es que básicamente esas instituciones, aunque sus mandos están tratando de implementar nuevas medidas, pues están plagados de desafortunadamente temas de corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces yo creo que sería mucho más importante y valioso en este momento enfocar los esfuerzos en esas dos instituciones antes que incluso pensar en siquiera cambios al Poder Judicial. Claro, sí, precisamente esta era otra pregunta. Pues, ¿qué tanto impacto tendría? Sabemos que, pues sí vemos que es muy mediática, ¿no? Esta idea de que la gente pueda votar por los jueces y por los magistrados, pero ya en términos de justicia, en términos prácticos, de esta reforma del Poder Judicial, ¿qué tanto impactaría si no hay previo una reforma o no hay cambios en las fiscalías de los estados y en la Fiscalía General? Pues mira, los riesgos son muchos. El primero es que no vamos a tener una mejora justo en la procuración de justicia, que es donde tenemos el mayor problema. Y lo segundo es pues que esto incluso se puede prestar a muchísimas peores irregularidades si pensamos, por ejemplo, que es muy posible que tengamos jueces pues con menores capacidades, con menores experiencias y un poco con algo de lealtad al Poder Ejecutivo, porque pues de ese mecanismo viene la designación de su encargo. Pues esto se puede prestar incluso a que, imagínate, se lleven personas detenidas o procedimientos legales completamente pues desfasados de los que dice la ley, irregulares, plagados de corrupción, y que del otro lado tengamos jueces que simplemente aprueban de un plumazo ese tipo de procedimientos porque pues tienen una lealtad institucional más que una independencia judicial. Entonces esto es gravísimo porque todos los ciudadanos podemos ser susceptibles de ese riesgo de ahora estar en manos de jueces pues con poca capacidad y con poca independencia. Claro, lo que dicen, la narrativa, o más bien lo que se menciona de esta reforma es de que, pues finalmente también estos vicios ya los vemos, ¿no?
magistrados y por jueces que entran por palancas y estas palancas vienen de quienes están en el poder. Digo, también esto es un hecho. ¿Cuál sería la diferencia ahora entonces? Es que creo que estamos hablando del mismo problema, pero creo que, por ejemplo, el Poder Judicial Federal, que ha tenido ese problema durante muchos años, ha venido tratando de reducir esa problemática con un mecanismo de carrera judicial que precisamente ayude a limitar estas posibilidades de que las personas entren más por recomendaciones que por calidades y por méritos propios. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo entonces al hacer esos mecanismos para prevenir que se haga, no destruir esos mecanismos y implementar otros que de igual forma solamente permiten que lleguen las personas con privilegios de otro tipo. Entonces, creo que justamente ahí es donde está la narrativa equivocada, en el hecho de que se trate de derrocar lo que se critica imponiendo un mecanismo que nos va a llevar a un igual o peor resultado. Hablando de las fiscalías, ¿cómo han visto ustedes el desempeño de las fiscalías? Y sobre todo, pues uno de los grandes problemas es la corrupción, y ustedes tienen un estudio específico sobre las fiscalías anticorrupción. Hasta el momento, pues los esfuerzos que se han hecho para combatirlas, hicieron una reforma para las fiscalías que fueran autónomas, pero pues hemos visto que estas autonomías también han venido a veces en detrimento, viendo fiscales, por ejemplo, como Alejandro Gertz Manero, que no hace nada y ahora ni siquiera lo quieren quitar porque dicen que la fiscalía es autónoma. Pasa igual en otros estados, como en Guanajuato. ¿Cuáles son los principales vicios que encuentran ustedes en las fiscalías y sobre todo también en la composición de en la elección de los fiscales? Pues efectivamente creo que la primera problemática es que es evidente en todo el país que las fiscalías en general no están dando los resultados que se necesitan para poder atender realmente el problema de impunidad y de criminalidad que tenemos en el país. Lo segundo, que efectivamente, por ejemplo, los fiscales pues siguen siendo una selección completamente política en lugar de una decisión verdaderamente técnica en nuestro país. Y además, pues la falta de rendición de cuentas de estas instituciones, y muy importante, algo que detectamos en este estudio que hicimos en particular de las fiscalías anticorrupción, es como la contrariedad entre la narrativa de sí hay que combatir la corrupción y el poco apoyo que de verdad reciben estas fiscalías. En el estudio van a encontrar que tanto en el análisis de 2021 como en 2022 es muy consistente en identificarse que existen pocos presupuestos para estas fiscalías, existen pocos incentivos para que verdaderamente se persigan y se sancionen los grandes casos de corrupción a nivel ya sea estatal o federal. Yo creo que si verdaderamente queremos entrarle al tema de combate a la corrupción de una manera potente y real, ahí es donde tendríamos que poner los ojos y dejar un poco las narrativas y trasladarlo en acciones. Me parece que es como contraintuitivo que en un sexenio en el que se habló del combate a la corrupción como una de las banderas más grandes, pues en los hechos y siendo muy pragmáticos, todos los grandes casos de corrupción a nivel federal han acabado como un desastre. El caso Lozoya, el caso de la estafa maestra, Tojil incluso lanzó un reciente reportaje en el que se incorporan grabaciones de la Fiscalía General de la República, funcionarias de la Fiscalía General de la República negociando sobornos con abogados de caso de la estafa maestra a cambio de pues garantizar impunidad. Entonces creo que es gravísimo que en un país con tanta problemática de corrupción, de impunidad, no estemos volteando a ver a dónde realmente está el problema. Creo que es una verdadera falta de intención y de voluntad política de trasladarlo a los hechos. Entonces, pareciera que solo es una narrativa política, pero que no tiene verdaderamente un interés real de atender estos casos. Ustedes que han hecho estudio para las fiscalías de corrupción en la Fiscalía General, pues están muy empapadas del tema de la corrupción. ¿En los niveles de corrupción en México han tenido alguna disminución poca en el país a lo largo de estos 6 años?
No hemos detectado, creo que, a ver, eso no es una medición que nosotros hemos hecho, creo que eso lo mide de manera mucho más puntual en INEGI. Nosotros nos hemos centrado más en medir qué tanto de los casos que les llegan las fiscalías anticorrupción son capaces de procesar esos casos. Y en ambos reportajes vemos que ni siquiera el 4%, más o menos el 4% de los casos que reciben las fiscalías anticorrupción llegan ante un juez, y ya no hablemos ni de los que llegan a sentencia. Entonces, de ese espectro, pues vemos que son bajísimos los números. Entonces, podemos por consecuencia asumir que si la mayoría de los casos no se denuncian y la gran mayoría de los casos no llegan a un juez, pues entonces estamos usando de manera muy poco eficiente esta herramienta del sistema de justicia para verdaderamente atender este problema criminal.